combinación de cosas muy básicas. Incluso, justo se rompió ahí, pero no. Pero ahí pueden ver la secuencia Fibonacci. Ahí está, el espiral perfecto, el 1.67, ahí está perfectamente una espiral que se va ahí. Lo puedo pasar entre ustedes, pero voy a un ejemplo mejor, uno que esté sólido todavía. No, mira, esas son las semillas que regresan aquí a la naturaleza. Sí, son los... Okay. Ahí. Bueno, con esto, ya la seca que ya he dado... mira, aquí hay otro. Mira, aquí pueden ver claramente esa secuencia de Fibonacci ahí adentro. Lo pueden pasar entre ustedes. Ya lo utilizan, además, lo secan, lo ponen un poco de resina y lo utilizan como joyería ahora también. Hay varios tipos de higos, pero donde lo ves en el mundo, el higo generalmente crece al fin de la rama. Pero mira esto, el higo saliendo directamente del tronco. Es un tipo de higo, es un ficus, pero ese no come. El ser humano se lo puede comer, pero no es muy bueno y tal. Pero hay varios animales sudafricanos que se lo comen. Sí. Pero ya no es que es venenoso o tal, es simplemente que es soso y no tiene mucho valor. Entonces ya no lo utilizamos mucho. En 1918 celebraban 100 años como un jardín botánico oficial y quisieron introducir algo nuevo. Han dicho, bueno, ya tenemos los lugares donde caminar, donde pueden ver las plantitas, algunos de los árboles, la montaña y tal, pero ¿qué podemos introducir que es nuevo? No es posible poner microscopios en todas partes para introducir ese mundo tan pequeño, pero hay otro aspecto de la naturaleza que generalmente no podemos ver. Y esto es, cuando tenés un bosque de árboles, la corona, el canopy, generalmente no se lo ves de abajo, pero no se lo puede experimentar. Ahora vamos a caminar en un puente que nos lleva encima y adentro los árboles. Okay. Vamos a sentir movimiento, es normal. Es flexible justo por viento, por gente corriendo encima, lo que sea. Entonces, cuando sienten movimiento, no hay que tener miedo que algo va a pasar. Esto es parte del diseño. Está hecho de dos tipos de madera, ambos de África, pero Central África y el otro sudafricano. Y la ondulación que tiene como un serpiente entre los árboles, entonces lo han dado el nombre boomslang, lamentablemente conocido como uno de los serpientes más venenosos del mundo, pero no tiene nada que ver con serpiente, es solamente porque va moviendo como un serpiente entre los árboles y es árbol, por ese serpiente de árbol. Ok, vamos aquí una planta sudafricana que sirvió ya más de 1000 años a los seres humanos. Los Khoikhoi y Khoisan utilizaban esa planta específicamente durante sus viajes de una zona a otra. Tenemos que recordar que eran nomádicos, ¿no? Entonces, cuando los animales salieron de una cierta zona con migraciones a otras partes, la gente los siguieron. Pero pueden imaginar, no tenían una casita en cada parte, entonces tuvieron que dormir bajo las estrellas mientras que llegan al próximo territorio donde van a hacer sus chozas. Pero dormir así en la naturaleza, bueno, no es muy confortable y además los insectos te pueden dar muchos problemas. Esa planta te da la solución para ambas cosas. Lo pueden sentir ahí y van a sentir, es fino, tiene un pelo fino en la superficie. Entonces, juntando esto, haciendo como una alfombra, se podía dormir encima de esto y no solamente es muy confortable, pero esa fragancia que están hablando, que parece casi como un curry, esto es muy bueno para nosotros, pero es un repelente de insectos.
Entonces les servía de los dos lados. En afrikaans, el nombre común de esto es kooigoed, que quiere decir cosas de la cama, entonces lo que se utiliza para hacer cama. Y en isiXhosa se llama mpepu. Mpepu es lo que utilizamos cuando está seco, quemado, se lo quema, mata las llamas y el humo que sale de ahí es lo que utilizan para limpiar la casa de los espíritus malos. Entonces, en uso hoy del día todavía con dos de nuestros tribus grandes en el país. Caminar adentro el jardín de los cycads. Okay. Esa planta que tenemos aquí al frente de nosotros no es ni una palmera ni un helecho. Es un tipo de planta que empezaba a existir antes de los dinosaurios. Bueno, ya para el ser humano es un poco difícil imaginar épocas tan largas, okay, pero si imagina entre nosotros y cuando arrancaban los dinosaurios, como una edad, esa planta empezaba a existir 6 unidades antes, y hoy del día en exactamente la misma forma y tamaño. No ha cambiado. Algunos científicos dicen, bueno, ese solo tiene 8 pares de genes, entonces es tan simple que el chance de una mutación es tan pequeño que no ha cambiado. Otros dicen, ya sobrevivió 5 épocas del hielo. Ya es la planta perfecta, ya no necesita cambiar. Pero hay un enemigo que no puede sobrevivir, ser humano. Nosotros, lamentablemente, y el nombre en afrikaans te lo dice, el nombre en afrikaans de ese árbol es broodboom, árbol de pan. ¿Y por qué lo llaman así? Vamos a ver unos conos grandes, parecen piñas. Son las semillas de la hembra. Esto, cortándolo, poniéndolo al agua corriente por un día en un río, saca todos los químicos tóxicos y lo que queda, simplemente aplastándolo y al fuego ya tenéis un pan. Entonces, lamentablemente, quiere decir que los pioneros, cuando fueron al norte, encontraban esos, cortaban todos estos, no solamente la semilla, pero por llegar a la semilla a veces cortaban el árbol por llegar a la semilla y así han destrozado mucho de esto. Hoy del día, si querés tener un cycad en tu jardín, lo tenés que tener registrado, cada uno tiene su propio documento. Si tu planta produce nuevas plantas, tenés que llamar a la autoridad para registrar cada uno nuevo, porque si te encuentran con ese tipo de planta en tu jardín y no lo tenés registrado, ya es una multa por el primero, el segundo, el tercero. Si llega a 10, ya es un acto criminal, te pueden llevar al cárcel. ¿Y por qué son tan estrictos? Porque como tienen un valor tan alto, gente paga mucho para tener estos en su jardín, entonces quiere decir que los criminales van a la naturaleza, lo arrancan de la naturaleza, 1 en 20 sobrevive, que quiere decir que están destrozando la mayoría para vender 2 o 3. Entonces, para prevenir esto, están diciendo, mira, no te cuesta nada, pero lo tenés que tener registrado, porque así estamos asegurados que no está robado de la naturaleza. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de una hembra. Ahí las semillas que ven ahí, esa es la hembra. Pero tenemos un ejemplo de un macho único aquí. Ese árbol que tiene ese jaula alrededor del base. Bueno, en la época del descubrimiento, muchos profesores y tal buscaban alguna planta nueva para poner su nombre. Entonces, muy irónico, el profesor Wood, profesor Madera, él encuentra un árbol nuevo, se lo identifica como el macho. Entonces ahora es muy simple, simplemente tiene que encontrar la hembra y así ya la clasificación está hecho, puede poner su nombre, todo felices. Algo más en la lista botánica. Encuentran el macho en 1800, creo que era el 97 por ahí, y empiezan a buscar la hembra. No la encuentran en la zona, bueno, puede ser que se murió en esa zona, pero lo van a encontrar en la provincia. No la encuentran en la provincia. Lo van a buscar en el país. No la encuentran en ninguna parte de Sudáfrica. Lo buscan en Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile,
Brasil, todas esas partes donde ocurren esos tipos de plantas, no existe la hembra, no han encontrado ningún otro macho. Él es el único de su tipo que queda en el mundo. Puede ser, la teoría es que la hembra quizás produció frutas tan ricas que lo comieron todo, o que simplemente era de una parte muy pequeña, los pioneros que entraban ahí comieron todos y ya se acabó. Pero el macho puede producir otros machos. Mira, y de los suckers ya salen unos jóvenes. Eso lo puedes arrancar de ahí, lo puedes plantar, va a crecer, pero es otra vez macho, no es la hembra. Entonces es una planta muy rara. Los pequeños lo protegemos así porque esto lo utilizamos para intercambiar con otros jardines botánicos en el mundo para tener otras plantas raras aquí. Y la idea de esto es que Sudáfrica es uno de los 12 puntos del mundo que tienen semillas, bulbos y plantas de todos otros lados del mundo. Si algún catástrofe natural, un meteorito toca mitad del planeta, se lo deja destrozado, por lo menos podemos repopular las zonas con las semillas y tal de esa zona. Pero ese un ejemplo de algo muy, muy raro, el único que queda de su tipo en el mundo. Ya de los jóvenes han producido otros, pero él es el original, es el abuelo de ese tipo y no existe la hembra. Mientras que caminamos aquí, vamos a pasar otro tipo de cycad. Me gusta mucho el nombre latino, horridus, porque es bastante horrible. Dice Cicadia horridus, el horrible. Y realmente, ya mira, funciona bien en proteger la planta, ¿no? Y de una cicadia hecho para protección a un árbol que protege muy bien a sus hojas. Mira un poco lo que es esto aquí. Cuidado en tocarlo. Pero míralo. En todas partes el tronco, las partes, todo lo tiene. Imposible subir ese árbol. Esto, chiquitines, mira, el blanco alrededor del ojo da su nombre ambos en inglés y en afrikaans. En afrikaans se llama kraaloogie, que quiere decir ojo de coral, y en inglés es el white eye, ojo blanco. Entonces fácil de identificar. Siempre en grupos muy pequeños, verdes, y grupos de hasta como 50 puede entrar tu jardín a la vez. Mira, varios de ellos en todas partes aquí. White eye. Perdón, dije kraaloogie es coral, no coral, collar. Collar, con el blanco del collar. El ojo. Es el nombre de esa familia de plantas y tenés Podocarpus longifolia, Podocarpus henkley, Outeniqua, etcétera, etcétera. Pero el nombre común, madera amarilla. Y esa planta, ese árbol, puede sobrevivir más de 1000 años. Tenemos troncos tan grandes utilizados para hacer mesas que puede sentar 12 personas alrededor de la mesa cortado de un tronco. Gigantescos. Tenemos unos vivos en la ruta jardín que llega más allá de 49 metros de altura. ¿Okay? Y aquí lo pueden ver. Si tengo en mi campo uno de estos árboles y es el campo de mi familia ya hace 13 generaciones, no es mi árbol. Pertenece al Estado, no lo puedes tocar, no lo puedes cortar. Si el viento lo quiebra, viene el Estado, ellos lo cortan y te ofrecen a ti primero para comprarlo. Si no puedes, si no tenés el dinero para esto, va un remate 2 veces al año, tiene un remate de estos tipos de árboles en nuestro país. Ese no produce, es por el color de la corteza que han dado el nombre. Y aquí vemos otra vez un Podocarpus. Como hemos visto los otros Podocarpus, son jóvenes, llegan a mucho más grande. Pero todos los otros troncos eran bien lisos, recto por arriba. Y mira esto, va así torcida y después va recto. Porque ese son las marcas de una lucha de muchos años. Una planta trepadora estaba alrededor de tratando de estrangularlo.
tratando de matarlo. Y al final no sabemos si eran seres humanos que cortaba el otro o que si él simplemente ganaba, pero puedes ver justamente cuando gana. Mira, de ahí va recto de nuevo. Ya no tiene la planta que se lo mantiene ahí. Entonces, un luchador antiguo, un luchador de 100 años aquí. No, ese es distinto, lo puedes ver por el color aquí, este es distinto. Ya mira, mira, eso tiene hojas largas y sí, el típico del Podocarpus son muy fino y largada, donde eso es otro. Sí, sí, bueno, justo se cayó una semilla ahí y está creciendo de ahí, pero no es la misma, no es la misma cosa. Y aquí podemos ver justo un parte de esa vida donde el parte original ya se murió, pero ya está creciendo otra vez hasta el centro. Entonces va continuando. Y mira, lo deja, parece una escultura al final. Ya, ese tiene mucho más de 200 años. Ese ya tiene más de 200. Nosotros de ahí. Pero bien alto, lejos de nosotros. Pero es un reflejo, yo creo. Ya, es un reflejo, pero ¿reflejo de qué? Eso es una góndola que se ha quedado. ¡Hala! Haber subido esta mañana, te lo digo. Un momentito, por favor. ¿Os puedo No sé, hacer es una como... proposición deshonesta? Nada de preguntitas. Pues hacemos una croqueta topados. Uy, Venga, va. De cada vez lo ponen más difícil. no sé, es como que reflejara algo en un cristal. Venga, veniste, hombre. Hasta la mitad nada más, ¿eh? Bien. Y eso que todavía no has escuchado ya. Evolución. Ese al revés, cuando tiene ese color, sabemos que la naturaleza está sano aquí. ¿Por qué? Nuestras plantas tienen que sobrevivir en una zona muy ácida. Entonces tiene mucho antioxidante a bordo. Y ese antioxidante es tanino, como lo tenemos en el vino. En el té. Entonces ese tanino llega al agua y tenemos al final qué frío en nuestros ríos. Es más frío que tanino y agua, pero es completamente natural y normal así debe ser en el río. No es mi jardín. Aquí me gustó, tenía algo similar y tal, pero no, ese ya no existe más. Yo creo que lo tengo y lo dejan ahí. Semanas después llega aquí, aplastada, secado, en flor, y ese profesor se da cuenta, pero la dama tiene razón. Ese es el brezo original. Entonces, de Inglaterra lo han traído aquí. Después se dieron cuenta, en la isla Sicilia, California, Johannesburgo, Victoria, todos esos lugares donde gente ilegalmente han sacado ese flor de ahí y lo tenían en sus jardines. Gracias a esto lo pudimos reintroducir al cabo donde lo perdimos por casas ocupando todo el territorio original. Entonces, ¿cuándo nos llevamos? Ya tenemos bancos de plantas, ya no es necesario así. Una estatua impresionante aquí, una escultura magnífico. Bueno, ahí lo dice, entonces van a saber que sí, ese es el chita, el guepardo. Pero ¿cómo se distingue entre leopardo y guepardo cuando tenéis algo así que realmente es solo una descripción de ellos? Lo que tiene bajo del ojo. Tenemos que recordar esto. Una chita utiliza su velocidad para cazar, entonces lo tiene que hacer al día. Mientras que puede ver, puede correr y conseguir su presa. Entonces, para ver bien, como hacen los americanos que juegan fútbol, ponen negro debajo del ojo, porque así no hay reflejo en el parte aquí que puede reflejar y ese te baja tu visión. Entonces, ellos tienen una línea negra, como está dibujado ahí, debajo del ojo, para absorber luz en vez de reflejarlo. El leopardo, al revés. El leopardo tiene dos puntos blancos justo debajo de los ojos, porque durante la noche cualquier luz del cielo lo utilizan para ver mejor todavía. Entonces la diferencia entre los dos.